¿Ya estáis aquí? Bienvenidas, bienvenidos. Solo os voy a decir una cosa. Agricultura tradicional contra agricultura ecológica. Dos posiciones perfectamente marcadas y en el duelo de hoy, enfrentadas. No os lo perdáis, porque en este programa, aunque podamos estar en el mes de julio y mucha gente se vaya de vacaciones, nosotros no lo hacemos. ¿Sabéis por qué? Porque está en nuestro ADN. Lo primero de todo en ADN, como cada semana, es la información. La actualidad viene marcada con noticias muy relevantes que nos las trae, como siempre, puntualmente, Óscar Cáceres. ¿Qué tal, Óscar? ¿Vacaciones? Aún no. ¿Cuánto te queda? Cerca, quedan cerca, pero aún no, queda un mes, más o menos. Solo un mes. ¿Y cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Con ganas? Bien, con ganas, pero primero hay que centrarse en los proyectos que tenemos aquí. Como el de la información, que comienza bien cargadita con el tema de la avicultura. Así es, Edu, déjame decirte antes, ¿no? que como tú bien dices, en el tema de la avicultura hemos visto que esta semana, sobre todo, también han salido un reporte, ¿no? en el que se habla de que el consumo de huevos en los hogares en 2023 en España aumentó hasta un 8,2%. ¿Y esto por qué? Pues resulta que el valor del mercado de los huevos creció hasta un 17,3% aproximadamente, debido, por un lado, ¿no? al incremento en la demanda y, por el otro, a un aumento del 8,4% del precio medio, ¿no? alcanzando 3,21 euros por kilo. Entonces, además, también déjame decirte que el consumo per cápita se situó en 8,68 kilos por persona, un 7% más que 2 años atrás, en 2022, con un gasto medio anual de 27,88 céntimos. ¿Y alguna cifra más que quieres darnos? Porque te has quedado tranquilo a nivel de cifras. Sí, pero no, déjame añadirte también un poquito más, que si comparamos estas cifras con el 2019, es decir, 4 años atrás, vemos que el consumo de huevos aumentó un 5,6% y que el precio medio se incrementó hasta un 37,3%, es decir, un poquito más del 37%, llevando un gasto mensual por hogar del 45% mayor. Cambiamos del sector avícola y nos vamos directamente a un sector que Óscar conoce muy bien, el sector porcino. Eso parece, ¿no? Que el sector porcino es casa mía, así que en este sentido, pues nada, comentarte que el pasado viernes 5 de julio el sector porcino, en este caso el porcino ibérico español, se vistió de gala, en este caso, para reconocer y premiar a sus mejores profesionales en los premios Porc d'Or Ibérico 2024, galardones que organiza el IRTA en conjunto con Ceba Salud Animal. Bueno, realmente esto es importante. ¿Dónde pasó? Los premios se entregaron, en este caso, la sede elegida fue el Palacio de Congresos de Córdoba, ¿no? para conocer a las mejores granjas de porcino ibérico en España. Y en esta octava edición de los premios Porc d'Or Ibérico se hizo entrega de 32 reconocimientos, en los que destacó, evidentemente, el Porc d'Or Ibérico con diamante. Es decir, este es el premio, Edu, que se premia a la mejor granja de España, igual que se hace en porcino de capa blanca, también en porcino de ibérico. Y en este caso el galardón lo recibió la granja La Mejorada, ¿no? que en este caso pertenece a la empresa Agrocesa, evidentemente también al grupo Bacon Punch. Bien por el sector porcino, porque sin duda, y lo sabemos perfectamente en España, somos líderes. Sí, y además, Edu, también déjame decirte que somos líderes y también tenemos este tipo de proyectos que yo creo que son pioneros y son súper necesarios también para reconocer el trabajo que se hace en las granjas porcinas de España, con todo lo que conlleva la economía de nuestro país, y también, bueno, pues celebrar este tipo de eventos, por supuesto, pues también sirve para que sea una motivación para todos los ganaderos. Sin duda, es premiar el trabajo bien hecho, que en España, como decíamos, es referente. Del sector porcino nos vamos directamente al sector de nutrición animal. En este sentido, Edu, te traigo un nuevo estudio, esta vez realizado en Guatemala, es decir, cruzamos el charco para irnos hasta Guatemala. Parece que vayamos a visitar nuestras corresponsalías de Agrinews. Sí, eso más tarde, ¿no? Luego. En este caso la investigación se titula Uso de leñosas forrajeras con enfoque agroforestal y su contenido nutricional en alimentación de pequeños rumiantes en el altiplano de San Marcos, en este caso, como decíamos antes, en Guatemala, y fue publicada en la revista Ciencia Latina y revela múltiples beneficios nutricionales y ambientales de la alternativa. ¿Y en qué se basa? Pues te comento, el estudio examina el contenido nutricional de diversas especies leñosas, como bien dice también su título, usadas en la región, destacando su alto contenido de proteína cruda, fibra, cenizas y extracto libre de nitrógeno, componentes esenciales para una dieta balanceada, decíamos antes, en ovejas y en cabras, ¿no? Este enfoque agroforestal también integra árboles y arbustos en sistemas agrícolas, mejorando la biodiversidad y resiliencia del ecosistema. Pues hasta aquí la información, Óscar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edu.
Y llega uno de esos momentos en ADN que tanto me gustan, ya sabéis, es el de conocer lo que opináis vosotras y vosotros. Hoy vamos a hablar realmente del sector, pero desde el punto de vista de la innovación. Sabéis que hay un montón de drones de aplicación ganadera y también, bueno, de otros temas como la sostenibilidad, palabra que se está diciendo muchísimo. ¿Sabéis quién sabe de esto? ¡Alex Zamora! ¿Qué tal, Alex? Bueno, estábamos hablando del tema de la innovación en el sector, tema de drones, sostenibilidad. Vamos a profundizar en el tema. Interesa, ¿no? Interesa, porque realmente hablas de drones, incluso sabemos que se utilizan drones para el control de las carreteras, de tráfico, pero sí, aplicado al sector ganadero, ¿por dónde vamos? Hoy en día, claro, está a la orden, ¿no?, del día, pero vamos a hablar de nuestro sector, sí, ¿no? Vamos a centrarnos en él. Hoy vamos a hablar de, bueno, de una revolución, ¿no?, tecnológica en este caso en la ganadería extensiva, ¿vale? Entonces traigo un artículo de la revista Nueva Alcarria que destaca como la adopción de estos drones, ¿no?, en el sector y otras innovaciones tecnológicas que también están a la orden del día, están transformando, ¿no?, prácticas milenarias para una gestión más eficiente y sostenible en lo que es el ganado, ¿no? Y la verdad que es increíble, a mí me sorprende y por eso hoy lo traigo. Claro, y además hablamos también de bienestar animal, pero el planteamiento que me hago yo, y seguro que muchas y muchos de los que nos veis, será ¿cómo se aplican los drones al sector ganadero? Claro, la integración de drones, ¿no?, y otras tecnologías están permitiendo monitorear rebaños, gestionar recursos naturales y prevenir enfermedades, ¿no?, de manera mucho más eficiente de lo que se ha estado haciendo, ¿no?, tradicionalmente. Entonces, los drones, en particular, que es lo que más vamos a destacar hoy, están emergiendo como herramientas clave para promover una agricultura y una ganadería más sostenible y mejorar el bienestar animal y demás, ¿no? Claro, es que antes lo decíamos en el Chester cuando estábamos hablando con Óscar y estábamos hablando con Gerard. Os he visto. El tema del... Has visto, ¿no? Hace entrevista, pero estábamos hablando realmente en aquel momento del relevo generacional. Esto quiere decir que ese es un problema y que cada vez hay menos gente joven, digámoslo así, dentro de este sector primario, ¿no? Por tanto, ¿cómo integran los ganaderos de toda la vida el hecho de que se estén incorporando tecnologías como la de drones? Claro, o sea, los drones ofrecen capacidades, ¿no?, sin precedentes para el monitoreo de rebaños, ¿no? Están equipados con cámaras, sensores avanzados. Claro. O sea, estos dispositivos pueden recopilar datos que son vitales sobre la salud del ganado, sobre el estado de los pastizales, de condiciones ambientales. O sea, esto permite a los ganaderos, ¿no?, tomar decisiones mucho más informadas y además más rápidas. Entonces eso hace que mejore la eficiencia y la sostenibilidad de todas sus operaciones, ¿no? No, claro, hablando de esto, precisamente de sostenibilidad, ¿cómo se puede alinear este tipo de tecnología pues con los principios de la agricultura sostenible? Claro, o sea, los beneficios son numerosos, o sea, permiten, como decía, un monitoreo constante y un detallado del ganado que facilita, ¿no?, la detección, pues como decía, de enfermedades, ¿no?, mucho más temprano que lo que se ha estado pues haciendo tradicionalmente, ¿no?, como es lógico. Además, la gestión óptima, ¿no?, de los recursos hídricos, y eso para la sostenibilidad, que es lo que también estamos hablando, es crucial, ¿no? O sea, además, los drones pueden evaluar la salud de tu ganado. Entonces, claro, no tienes que ser tú el que tenga que evaluarlo, porque eso ya está es perfecto, no tiene fallo. Pero, ¿existen realmente estudios específicos que demuestren el éxito de esta tecnología? Sí, o sea, claro. Bueno, decíamos antes, incluso con Óscar y con Gerard, que han sido nuestros invitados en el Chester, que uno de los problemas fundamentales del sector incide directamente en el tema del relevo generacional. Cada vez hay menos gente joven. Claro, ¿qué dicen los ganaderos de toda la vida ante la implementación de estas nuevas tecnologías? Claro, como tú dices, los ganaderos, o sea, cada vez hay menos gente joven, entonces yo creo que están muy entusiasmados, ¿no? Y por lo que hemos podido comprobar con algunos que nos han contado su experiencia, porque la tecnología no solo optimiza las operaciones diarias, ¿no?, que al final es su trabajo, sino que también asegura, ¿no?, la sostenibilidad, como decía antes, de la ganadería, en este caso extensiva, que es la que estamos hablando hoy. Pero sobre todo, claro, para las futuras generaciones, ¿no? Muchos de ellos están adoptando estos avances con mucho entusiasmo, porque ven cómo mejoran la calidad de la vida de sus animales
Y bueno, al final, claro, esto tiene una rentabilidad Totalmente. hacia sus explotaciones, ¿no? Claro, todo eso en un beneficio para optimizar y mejorar la eficiencia, ¿no? Pero en este sentido, ¿cómo se puede alinear esta tecnología con los principios fundamentales de la agricultura sostenible? Claro, o sea, la ganadería extensiva, ya por naturaleza, ya promueve, sí que es verdad, un equilibrio, ¿no?, armónico con la naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que con la ayuda de la tecnología ahora se pueden gestionar mejor los recursos naturales, mantener la biodiversidad y, bueno, al final lo que buscamos todos es que es reducir el impacto medioambiental, ¿no? Sí, pero hay una cosa que a mí me ronda la cabeza y es que normalmente hablamos de mejoras, hablamos de lo que supone la implementación de las nuevas tecnologías, pero existen estudios específicos que indiquen que realmente sí, esto es un éxito. Vamos, y repito la pregunta. Claro, pero esto me da que pensar, es una pregunta que me ronda la cabeza y que seguro que a muchas y muchos de los que nos estáis viendo también diréis, pero vamos a ver, ¿esto es así? ¿Realmente hay estudios que demuestren el éxito de la implementación de estas tecnologías? Sí, Edu. O sea, un ejemplo notable que he encontrado es el proyecto en la finca experimental La Garcipollera, en Aragón. No lo conozco personalmente, pero me he informado un poquito. Aquí, la colaboración entre el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y Delsat, que es una empresa de drones, ¿vale?, ha mostrado cómo los drones pueden optimizar el manejo, como decíamos, pues del ganado en terrenos difíciles, porque los resultados han sido muy positivos, ¿de acuerdo? Mejorando la eficiencia y reduciendo el trabajo físico de los pastores, como decíamos antes, y en este proyecto se ven cómo claramente ha ido a mejor. Pues sin duda estamos ante un clarísimo y un gran ejemplo, pero más allá de todo esto, ¿cuáles son los siguientes desafíos a los que se enfrentan estas nuevas tecnologías? Los principales desafíos incluyen la necesidad de formación especializada para los ganaderos, ¿no?, y la adaptación a las regulaciones aéreas, porque es verdad que las hay, ¿no?, lógicamente, si no sería un caos también. Entonces es fundamental establecer programas de capacitación de esto que decía y un marco legal claro para maximizar el potencial de estas tecnologías, porque como decía, claro, si no es un caos. Entonces, bueno, estos son los principales desafíos. Realmente estamos hablando de desafíos que seguramente hace 20 años eran otros, ¿no? Porque llama mucho la atención. Son muy diferentes. Totalmente, claro. Pero es que a mí me fascina ver de qué forma las nuevas tecnologías pueden transformar no solo la eficiencia, sino la sostenibilidad. Claro, o sea, la integración de drones y de otras tecnologías que están ya a la orden del día está marcando pues el comienzo de una nueva era, o estamos ya en esta nueva era, ¿no? Entonces, bueno, esto al final, como todo, pues intentamos asegurar un futuro más prometedor para el sector, ¿no? Alex Zamora, gracias. Muchas gracias a ti, Edu. Ya sabes lo que se dice, pon un dron en tu vida. Y llega uno de esos momentos clave en ADN. Ese momento del que os hablaba al comienzo. El de enfrentar a dos posiciones muy distintas. El de la agricultura ecológica y el de la agricultura tradicional. Realmente estamos en un tema que despierta pasiones, un tema que genera polémica y que es conmocional. Imaginaos realmente la de personas que apuestan por una posición y otras que apuestan por otra totalmente y radicalmente distinta. Tenemos una candidata y tenemos un candidato a la victoria de este tema que realmente genera polémica en el duelo. Empezamos. Laura García, bienvenida. Gracias, ¿cómo estáis? Ya sabéis que Laura es periodista desde hace más de 20 años y que abarca temas que son más convencionales, generalistas, también especializados del proyecto Book Life, un proyecto que sin duda aporta una calidad de vida y valor a todas aquellas personas que quieren recibir terapia también a través de los libros. Y, de otro lado, nos acompaña también
Facundo Apeceche, que lo conocéis muy bien. Él es ingeniero agrónomo y es el responsable de la sección nutricional de AgriNews, NutriNews España. Facundo, bienvenido. Gracias, Edu. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, gusto. Lo he dicho bien, currículums muy largos. Muy así, bien, te lo has estudiado. Que queda perfecto. Te lo has ¿no? estudiado. Yo estoy Sí, un sí, poco, sí, te lo has estoy un poco currado. asustada porque, claro, él es una eminencia en el Sí, sector, por ¿eh? supuesto. Voy a No, tener que para aplicarme nada. mucho, ¿no? Para dar argumentos que sean creíbles, Que ¿eh? sea- sí, que Claro, realmente claro. despierten un poquito así de credibilidad, porque claro, estamos en un tema que como muchas y muchos de los que nos están viendo realmente sabrán, son posiciones contrapuestas, ¿no? El tema de lo que es la agricultura ecológica versus la agricultura tradicional. Pero antes, si os parece, vamos a hacer un poquito de pedagogía. Comenzamos contigo. Vamos a revisar lo que es exactamente la agricultura tradicional. Sí, Edu, Laura, yo llamaría agricultura tradicional a aquella que contempla y trabaja con técnicas que, digamos, que incorpora las nuevas tecnologías y las herramientas que la ciencia y la investigación nos proveen. Es decir, las formas de producir que sí se acomodan a lo que las nuevas demandas tienen y incorporan todo tipo de avances que, bueno, que por supuesto que son probados y estudiados antes de ponerse en la práctica, pero es eso, es aquella agricultura que avanza conforme avanza la ciencia y la investigación. Comenzamos con esta definición, nos vamos a la posición contrapuesta. Vamos a hablar un poquito también de la agricultura ecológica. La agricultura ecológica es aquella que utiliza prácticas sostenibles, es decir, que no usan ni pesticidas ni fertilizantes químicos y que abogan más por una agricultura biológica y sostenible que tenga en cuenta el medio ambiente. Sí, para poner un poquito más en contexto, digamos, a qué llamo agricultura tradicional, yo la atribuyo, digamos, bueno, es la gran responsable de la agricultura tradicional y esta manera de producir, de que en un término de los últimos 200 años, es decir, alrededor de 1800 a la época, hayamos pasado de que en 1800 el 90% de la población mundial consumía una dieta insuficiente en términos calóricos y nutricionales. Y ese valor hoy en día, gracias a la agricultura tradicional y a que la manera de producir alimentos ha cambiado muchísimo, ese valor que era de un 90 hoy es menor del 10%. Sigue siendo alrededor de 800 millones de personas que consumen una dieta insuficiente, pero pasamos del 90 al 10, es decir, no solamente en términos porcentuales, sino en términos absolutos, porque la población mundial aumentó muchísimo en ese periodo de tiempo. Ya, pero el 1800 no es lo mismo que el año 2024. Como tú bien dices, han avanzado mucho las técnicas agrícolas y yo tengo la sensación que en pro de dar de comer a la población que tú comentabas, Sí. No se ha tenido en cuenta toda la parte del medio ambiente, que sí que tiene que ver también con la vida del ser humano. Es decir, le damos de comer, pero por otra parte estamos suficientemente alerta del impacto que tiene esta agricultura tradicional en el siglo en el que vivimos, en el medio ambiente, la biología, el suelo, por ejemplo, el suelo agrícola, que se ve perjudicado claramente por el pesticida y los químicos que se utilizan. ¿Realmente se está teniendo en cuenta todo esto? Gancho directo. Sí, yo creo que sí, que justamente una de las grandes preocupaciones de la agricultura tradicional es justamente conservar los recursos, porque si hay algo que queremos es mantener los niveles productivos, incrementarlos, pero a la vez hacerlo de una manera sostenible en el largo plazo. Es decir, no hay nadie más interesado que cuidar el suelo que el propio agricultor. Y la verdad es que cuando entramos a ver números y hacer un poco de análisis, por decir un número, para poner, por ejemplo, para sembrar una hectárea de maíz, vamos a hacer números redondos, se necesitan alrededor de 30 litros de combustible fósil. Si esa hectárea produce 10 toneladas, es decir, un número más o menos acertado en agricultura tradicional, utilizando tecnología, esto implica que cada tonelada de maíz estaría liberando a la atmósfera el dióxido de carbono de 3 litros de combustible fósil. Ahora, bajo técnicas ecológicas, ese rendimiento no va a ser de 10 toneladas, sino de 4 o 5, es decir, que estaríamos duplicando la cantidad de insumos que utilizamos por unidad producida. Y esto no solamente pasa con los hidrocarburos, también sucede con el agua. Es decir, mientras más alta es la producción por unidad, va a ser menos la utilización de insumos por unidad producida. Con lo cual,
me permito dudar de decir que no estamos cuidando el medio ambiente si con la misma cantidad de recursos estamos produciendo, más alimentos. Estáis produciendo más alimentos, pero estáis utilizando más químicos, que esto altera el suelo y además el agua. Pero por otra parte, esto de que la agricultura ecológica no produce tanto, podríamos discutirlo, porque al final se trata de cambiar el paradigma. Todas las tecnologías que utilizamos o que se utilizan en la agricultura tradicional, ¿por qué no se pone toda esa tecnología para ir cambiando a una agricultura más ecológica? Porque lo que hace falta es apostar por ella, ¿no? Si apostamos por ella, dedicamos más recursos y nos ponemos a cambiar un poco en la educación también, podremos llegar a tener, estoy segura, una producción más elevada, con más recursos y que no tenga tanto impacto en el medio ambiente. Bueno, lo de que la agricultura ecológica puede equiparar o producir, eso no sé en qué se fundamenta, porque las estadísticas no lo indican. Digamos, por decir un ejemplo, hay estudios en la revista Science Direct que pone que en promedio la agricultura ecológica produce entre un 40 y un 70% de los rendimientos de la agricultura tradicional, con lo cual yo no veo que eso sea un argumento realmente con cimientos. Sí es cierto, digamos, uno de los argumentos, además de la sostenibilidad, que eso lo tengo en duda y quienes estamos de mi lado exponemos que es nada más que un eslogan y que no se fundamenta, es, por ejemplo, la biodiversidad, que es cierto que si no utilizamos pesticidas o no utilizamos insecticidas o herbicidas, está claro que una parcela producida con métodos ecológicos va a tener una mayor biodiversidad. Eso, digamos, es un argumento que debemos aceptar desde nuestro lado, porque eso es cierto y es objetivo. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes o a quienes nos están viendo, ¿a ustedes les gustan las manzanas con gusanos o sin gusanos? Es cierto que una parcela sin insecticidas va a haber más biodiversidad, va a haber más insectos, va a haber más bacterias, va a haber más hongos. Pero a mí, no sé ustedes, pero prefiero comer los alimentos con un estándar sanitario pero es lo que yo me refería. garantizados. Vamos a intentar, este no es un cambio que se puede hacer de un día para otro, igual que no se puede hacer el cambio estético o el cambio de otros sectores, pero vamos a intentar cambiar el paradigma, es decir, lo que tú decías, ¿por qué nos gusta más una manzana sin gusanos, sin tener en cuenta que quizás esta manzana sin gusanos tiene muy buen aspecto, pero quizás se han utilizado pesticidas o químicos y la población eso no lo sabe, ¿no? Y estamos comiendo una manzana que igual tiene un gusano, pero que igual no se han utilizado todas esas cosas. Claro, pero el tema es que no sé por qué se demoniza la utilización de agroquímicos y pesticidas. Es decir, los agroquímicos son absolutamente seguros siempre y cuando se utilicen conforme a las recomendaciones de los fabricantes, mientras se tengan en cuenta los periodos de biodegradación de la molécula, mientras se apliquen en las dosis correctas. Es cierto que son venenos, pero son peligrosos siempre y cuando se utilicen de una manera errónea. Yo, que es mi tema, normalmente cuando escucho noticias que supuestamente vienen a hablar mal de los agroquímicos, son del estilo de una persona estaba equivocada y vio una botella que pensaba que era de agua, se la tomó, era glifosato y murió. Claro, sí, es cierto, el glifosato no es para tomar, es para aplicar de a 2 o 3 litros por hectárea diluido en 800 litros de agua en una parcela en la que luego no se puede entrar por una cantidad de semanas corriente, que está estudiado que la molécula desaparece y al momento de llegar a la boca del consumidor es absolutamente seguro. Con lo cual, el argumento de que un agroquímico es una cosa peligrosa, sí, es cierto, pero también lo es un cuchillo. Un cuchillo está diseñado para comer y para cortar nuestra comida, pero también puede salir a atracar gente y apuñalar a alguien. Y eso no hace que tengamos que prohibir la utilización de cuchillos o cerrar las fábricas. Sí, pero si tenemos otra opción y que no se explota porque realmente decís que no es eficaz, y eso lo dices tú y yo lo respeto, pero sí, podríamos ponerlo en duda, ¿por qué no se explota otra opción que no es un peligro? Porque como tú dices, el cuchillo lo cogerá una persona que sea buena, pero sí, puede ser peligroso en manos de otra. Claro, en este sentido también me gustaría deciros, la agricultura ecológica actualmente puede alimentar al mundo. Pues no, y hemos probado bastante. Llevamos prácticamente los orígenes de la agricultura ecológica, es decir, no utilizando las tecnologías que tenemos hoy. La agricultura, los papers indican que aparece alrededor de entre 10 y 12.000 años atrás. Es decir, llevamos prácticamente 10.000 años
practicando agricultura ecológica, porque todas estas nuevas técnicas e información que definen la agricultura tradicional, podríamos decir que nacieron en 1800, ¿vale? Y cuando hemos producido en los últimos 2 siglos, no solamente en agricultura, sino un avance estrepitoso en todas las áreas de conocimiento de la humanidad. Con lo cual llevamos mucho tiempo probando con agricultura ecológica y los resultados, digamos, eficientes para haber podido sacar al 80 o 90% del hambre de la población mundial se dieron cuando empezamos y cuando abrazamos a la agricultura tradicional. ¿Tú, Laura? Puede hacer, por ejemplo, la rotación de cultivos, se ha probado el uso de compost, la biodiversidad Es algo que agrícola. es algo que se utiliza en la agricultura tradicional. Sí. Y no se podría utilizar en agricultura ecológica y ir pasando, insisto, no de una manera drástica, sino de una manera en transición. Que se vaya hacia ahí. Sí, es que la rotación de cultivos es una de las herramientas que sí o sí se utilizan en cualquier producción, ya sea agroecológica o tradicional. Digamos, no es una tecnología que esté o de un lado o del otro. Digamos, se puede. De hecho, yo soy argentino y allá la agricultura extensiva es algo, digamos, muy, muy común y los calendarios se respetan, digamos, de una manera muy estricta, de la rotación de familias, gramíneas, fabáceas, que tengan que ver y cuidado con, básicamente, el balance de carbono del suelo y otros parámetros para cuidar el primer recurso que tenemos, que es el suelo. A mí me da la sensación de, cuando tú hablas de alimentar a la población mundial, Sí. a mí me da la sensación que en otros siglos sí que este era un objetivo real, pero a día de hoy, con la cantidad de recursos que tenemos, me da más la sensación que tiene que ver con un tema de agricultura masiva, porque cuánta cantidad de comida desechamos a lo largo del mes, cuánta cantidad de verduras, de fruta, ¿no? Al final es como una masificación y quizás deberíamos plantearnos no tanto a abastecer al mundo de comida, que yo creo que lo hacemos con creces. Es verdad que no en todos los países, pero yo creo que no podemos hablar igual de un país desarrollado como el nuestro que de otro país que le falta alimento. Y yo creo que tiene más que ver con eso, ¿no? Con un cambio de paradigma. Es decir, ¿por qué tenemos que abastecer, como tú decías, de frutas y verduras con un aspecto que no es real? Porque luego van los niños a las granjas o a las extensiones agrícolas y ven que las manzanas no brillan tanto como en el supermercado, ¿no? Y que no son tan bonitas como en el supermercado, ¿no? Quizás no tienen por qué serlo tanto, ¿no? Quizás tenemos que educar la mirada y pensar que ya no nos va de abastecer a todo el mundo, sino de quizás apostar por otro producto de más calidad. Bueno, yo como prioridad, todos los puntos son discutibles, pero yo como prioridad sí quiero abastecer a todo el mundo. Y no que algunos tengan acceso al alimento a una manzana más bonita o menos bonita, dejando de lado mi prioridad, o quienes defendemos, digamos, a la agricultura tradicional, es que la producción de alimentos llegue a la mayor cantidad de gente posible. Lo del desperdicio que dices es cierto. Se calcula que en el mundo alrededor de entre un 20 y un 25% de lo que se produce en el campo no llega a la boca de los consumidores por pérdida, ya sea en el campo o en lo que es los traslados. Lo que tampoco hay duda es que esa cantidad de alimentos que se desperdicia es mucho mayor en la agricultura ecológica, por el simple motivo de que no tenemos cómo combatir esos desperdicios. Es decir, tenemos una plantación de tomates, si viene alguna plaga, una mosca, una langosta, lo que sea, y la tenemos que mirar porque no podemos curarlos. Entonces, los desperdicios son sin duda mucho mayores en la agricultura ecológica que en la agricultura tradicional. ¿Y tú crees que, además de todo eso, no intentamos abastecer al mundo de frutas y verduras que no son de temporada? Es decir, ¿por qué podemos comer en julio o en agosto verduras o frutas que no son de julio y agosto? Yo creo que es por esa agricultura, ¿no?, masiva, ¿no?, de abastecer al mundo de todos los productos, aunque no sean de temporada. Sí, y eso es algo que es un concepto absolutamente positivo, porque nosotros necesitamos nutrientes, digamos, durante todo el año. Entonces, mientras más variada sea nuestra dieta y constante alrededor a lo largo del año, es mejor para nuestra salud. No está bien que nosotros, digamos, consumamos un determinado tipo de alimento concentrado en un mes porque es lo que tenemos, que es lo que pasaba en el pasado. Hoy en día, gracias al comercio y a las técnicas de conservación, podemos comer
fresas todo el año, porque cuando no se producen en España las podemos traer de Sudamérica, y lo mismo pasa con prácticamente todos los productos. Sí, pero eso no sería sostenible. Si nosotros tenemos una dieta mediterránea que abastece todo el año de frutas y verduras que son buenas para nuestro cuerpo, Sí. los alimentos que tomamos en noviembre vienen de unas frutas y verduras que son propias de noviembre, y las que tomamos en agosto son propias de agosto. Eso no quiere decir que nuestra alimentación sea menor. ¿Por qué vamos a traer frutas que son de otro país, con lo que eso conlleva sosteniblemente, si tenemos otras de ahora que podemos consumir? De proximidad, de campos de proximidad, y no tenemos que traerlas de otro país. Pues a ver, sí, es cierto que debemos bajar la cantidad de emisiones que se producen en el comercio y apuntar a consumir productos de proximidad, pero eso está totalmente fuera de la discusión de agricultura ecológica o tradicional. Uno puede comprar productos de acá a la esquina, embebidos en agroquímicos o podridos en insectos, y eso no cambia. El origen de la producción o qué se haga con el comercio es una discusión aparte. Y por otro lado, yo sí estoy en favor del comercio y que exista la mayor variabilidad y oferta posible en todos los sitios, porque vamos, ¿cuál es el límite para decir traigo o no traigo cosas? Es decir, Sudamérica es muy lejos, pero Lleida es muy cerca. Porque seguramente no se puede traer, si hay un producto en Lleida, a lo mejor también hay un productor que está acá a 500 metros. Entonces está mal traerlo de Lleida, pero está bien traerlo de acá a 500 metros. Yo no me sé. pondría en kilómetros, yo me pondría en la cantidad. Cuando hablamos tú decías que la agricultura tradicional nos permite abastecer el mundo. Yo Sí. estoy de acuerdo en eso. Y yo quiero que todo el mundo tenga comida. Ese no es el tema. El tema es: tal cantidad de comida o tal variedad de comida hace que utilicemos una agricultura masiva que nos lleva, ¿no?, a tener productos, como tú dices, todo el año, fresas todo el año. Ese es el paradigma. Quizá podríamos estudiar otras maneras de producir productos en Lleida, en el Maresma, donde sea, que sean de temporada, que quizá no hace falta abastecer a todo el mundo, sino que cada uno tenga el suyo, y quizá no hace falta que haya tantos y que se desperdicien tantos. Bueno, en realidad que haya tantos y estén disponibles en varios lugares hace justamente que no se desperdicien. Porque si, por ejemplo, en determinada región del mundo hay una producción muy estacional y masiva de un producto, no podemos pretender que esa población consuma solamente eso en ese lugar. El exceso y lo que sobra es lo que se puede exportar y hacer que lo consuman lugares donde no hay alimentación. Si vamos al caso, entonces la gente que vive en Canadá prácticamente no podría consumir frutas porque la mitad del año están tapados de hielo. Entonces, ¿qué hacen? Muchachos, vengan más a Centroamérica porque ustedes no tienen derecho a comer. Llegamos a la parte final. Conclusiones. Comienzas tú, ya que estábamos. Bueno, conclusiones. Creo que estamos en una discusión que realmente es apasionante. Hay que tomarla con mucha responsabilidad porque estamos hablando de la alimentación de la humanidad. Y hemos estado hipotetizando, digamos, en estos minutos, pero quisiera llevar un caso que fue realmente reciente y que posiblemente ustedes se acuerden. En el año 2020-2021, el presidente de Sri Lanka decretó, porque bueno, un día se levantó medio cruzado, y decretó que en un plazo de un año se iba a prohibir la utilización de fertilizantes y prohibir la importación de agroquímicos. Eso hizo que en un lapso de 11-12 meses la producción de todas las commodities se vengan al piso. El caso emblemático fue el del arroz, que cayó a un 40% de los... En un año, la producción de arroz cayó a un 40% del original. Hizo que el precio de esta commodity se dispare en un 50%. Esto es solo el arroz, pero pasó con todos los alimentos. ¿Cómo terminó la historia? Que prácticamente se orquestó un golpe de Estado por la misma gente. Si vieron las imágenes, el Palacio de Gobierno parecía un hormiguero de cómo la gente se metió buscando prácticamente comerse al primer ministro, que tuvo que escaparse en helicóptero. Bueno, ahí tienen una prueba de qué es lo que pasaría si la agricultura ecológica, digamos, le gana, por decir así, la batalla a la tradicional. Por suerte es minoritaria, se calcula que en el mundo apenas un 8% de la superficie agrícola está cubierta con estas técnicas, y creo que bueno, quienes estamos convencidos de que es dañino para el mundo y para la humanidad, debemos luchar o mínimamente informar de los peligros del avance de la agricultura ecológica. Laura. Yo creo que desde la agricultura tradicional se ha demonizado mucho la ecológica con estos casos, ¿no? Y yo creo que todo es relativo, que hay que mirar también al futuro
en clave ecológica, porque en otros sectores como el del medio ambiente, del aire, de los coches, se ha avanzado mucho, y yo creo que la clave está en las políticas medioambientales. Es decir, se ha dicho mucho que la agricultura ecológica es cara, pero es que evidentemente los cambios medioambientales necesitan de soporte y de políticas claras en ese sentido, y yo creo que si hubiera estas políticas, las cosas serían muy diferentes. Y hay que mirar el futuro en clave ecológica, porque tenemos un planeta al que cuidar, porque si no lo cuidamos, al final ni agricultura tradicional, ni ecológica, ni nada. Laura García, gracias. A vosotros. Facundo, nos vemos la semana que viene. Así es, gracias por la invitación. Un placer, Laura. Un placer. Sí, ahora se llevan bien. Ahora sí. Ahora sí nos vamos ya a- vuelven Siempre, a hablarse, siempre, todo siempre. es Te invito a un normal. café. Igual. El tema no terminó acá. Exacto. ¿Pero café ecológico? Sí, orgánico. Orgánico. Es orgánico. ¿Agricultura tradicional o agricultura ecológica? Los jueces sois vosotros. Y llega ese momento en ADN vinculado a la información que tanto me gusta. Es el de ver a Nicole Carletti, el de ver también a Priscila Beck, que son nuestras corresponsales de AgriNews en el mundo. Así que, como siempre, nos abrochamos el cinturón porque vamos directamente hasta Colombia. Nicole Carletti, bienvenida. Hola Edu, claro que sí. Bueno, primero en esta ocasión, debido a la crisis que tuvo Venezuela en los últimos años, su economía fue en descenso. Sin embargo, en esta ocasión tenemos una muy buena noticia, y es que los avicultores venezolanos prevén un crecimiento hasta del 8% en el sector avícola para este 2024. Lo anterior fue señalado por un medio de comunicación de dicho país, y el presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela, FENAVI, Francisco Tagliapiedra, estima que el sector avícola tendrá un crecimiento general del 8% al finalizar este segundo semestre del año. Además, él indicó que actualmente el sector avícola venezolano trabaja en transformar su productividad con el objetivo de mejorar los procesos de campo, incluyendo la sanidad aviar, la producción industrial, la distribución y la actualización en tecnología e instalaciones. No, realmente, Nicole, es impresionante. ¿Qué más podemos saber al respecto? Bueno, también se ha mencionado que este crecimiento es el resultado de varias iniciativas recientes. Entre ellas, de hecho, se destaca la implementación de nuevos programas de formación para los trabajadores del sector, el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas con proveedores internacionales para garantizar el consumo y el acceso a insumos de calidad, y la adopción de nuevas prácticas sostenibles que buscan no solo aumentar la productividad, sino también reducir el impacto ambiental de la actividad avícola. Adicional a eso, Francisco Tagliapiedra enfatizó la importancia de la colaboración entre el gobierno y el sector privado, ya que esto crea un entorno favorable que permite este crecimiento bien sostenido. Por otra parte, también se está llevando a cabo las mesas de trabajo para abordar diferentes temas críticos, como lo es la seguridad alimentaria, la reducción de costos en producción y la mejora de la infraestructura logística. Sin duda es una excelente noticia para toda Venezuela y para las personas que se dedican en concreto a este sector. Nicole Carletti, muchísimas gracias. Gracias a ti, Edu, y bueno, seguiremos más atentos a estas noticias sobre el desarrollo del sector avícola en Venezuela y en otros países de Latinoamérica. Y de Colombia nos vamos directamente hasta Brasil, donde nos espera nuestra compañera Priscila Beck. Priscila, ¿cómo estás? Olá, Edu, saludos desde Brasil. Esta semana la Asociación Brasileña de Proteína Animal publicó datos sobre las exportaciones de carne de pollo para el mes de junio. El mercado se mantiene sin cambios, manteniendo Brasil un promedio de 431.000 toneladas exportadas por mes. En total, Brasil exportó 2,5 millones de toneladas en los primeros 6 meses de 2024, ganando poco más de 4.600 millones de dólares. Por lo que me estás diciendo que el promedio en exportación habrá ido al alza. Cierto es que el promedio exportador del primer semestre supera el promedio general de 2023, y esto combinado con el hecho de que el segundo semestre es tradicionalmente el mejor periodo para las exportaciones, apunta a nuevos resultados positivos para el año 2024, según el presidente de la BPA, Ricardo Santín. China sigue siendo el principal destino de las exportaciones, con una caída del 29% en los volúmenes respecto al primer semestre de 2023.
Paraná sigue siendo el principal exportador, seguido de Santa Catarina y Río Grande del Sur. Ricardo Centín destaca el aumento de los volúmenes exportados por Brasil a países de América Latina. Según él, este avance se debe a la importante reducción de las exportaciones de Estados Unidos, principal competidor de pollo brasileño. Pero las buenas noticias de Brasil no terminan aquí, Edu. Tenemos noticias provenientes de México. Noticias de México tengo entendido que van relacionadas directamente con la exportación. Sí, lo que pasa es que la semana pasada la Secretaría de Agricultura y Ganadería anunció la apertura de México a la importación de pollitos de un día desde Brasil. Eso, en otras palabras, Brasil, que ya suministra huevos fértiles, se presenta ahora como un socio fiable para el suministro de pollitos de un día. El presidente de ABPA explica que la avicultura mexicana ha enfrentado impactos en sus rebaños debido a la influenza aviar y que cita, es otro logro importante del ministro Carlos Fávaro y su equipo para Brasil, cierra cita. La expectativa es que México, que ya es el mayor importador de huevos fértiles brasileños, también se consolide entre los destaques en el seguimiento de pollitos de un día. Estas son las buenas nuevas que llevo de Brasil, Edu. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Realmente toda la información que nos traen nuestras corresponsales es muy, pero que muy relevante y que afecta directamente al sector a nivel europeo, con lo cual no podemos estar mejor informados. Cogemos otro avión, en este caso, para volver a España, donde hace calorcito y más de una y más de uno están de vacaciones. Así que, pasaporte en mano, que volvemos. Y hasta aquí el programa de hoy. Todo lo que es bueno se acaba, pero no os preocupéis porque en una semana volvemos a estar aquí. Os lo he dicho, no nos vamos de vacaciones, está en nuestro ADN. Pero bueno, a ver, la semana son muchos días y no todos ellos los vamos a pasar aquí, delante de las cámaras o preparando el ADN. Realmente también vamos a pasárnoslo bien y vamos a hacer un poquito de deporte porque el verano invita. Así que... ¡Gustavo, cógela! ¡Ah! Hasta la semana que viene. Yo no he sido.